Buenos días, leímos fragmentos escogidos de la fuente sobre el tema de Sukkot. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas serán durante la lección. Raf. Usamos la festividad de Sukkot como todas las festividades y todas las oportunidades y posibilidades que tenemos para explicar por medio de toda forma que haya en la festividad la cuestión de lo que es el trabajo de Dios, es decir, de cómo es que nos acercamos al Creador en todo tipo de maneras. ¿Cómo es que por medio de la unión y conexión entre nosotros, donde renunciamos al ego que reside entre nosotros, le damos un lugar, por medio de la restricción del ego y por medio de una buena conexión entre nosotros, que es lo que se llama luz de Hasadim, así le damos un lugar al Creador para que se vista y se revele entre nosotros? Que la forma del trabajo es diferente en cada situación dada, de acuerdo a la viut, el espesor del deseo que tenga el cli, de acuerdo a los estados en los cuales el cli se encuentra, en todo tipo de grados y niveles que son diferentes en lo que es la escalera de acercamiento que hay al Creador. Y por lo tanto, existe una diferencia entre las festividades, los días que son distintas, las noches, las semanas, en las cuales hay un trabajo que es diferente. Y así, cuando es que nosotros nos encontramos también ahora en lo que es la clarificación de lo que es el acercamiento al Creador, en una forma especial, en un tipo que es especial, que se llama en este caso Sukkot, pero de verdad que no es tan importante el tipo, la forma del trabajo. ¿Por qué? Porque el tema y la dirección es siempre la misma, como lo que estudiamos en Talmud de Sera Sefirot, que también ahí nos explican algunas veces todas las razones y demás que hay en lo que son las festividades y los días diferentes y demás. Pero ¿qué es lo que hay al fin y al cabo? El deseo de recibir, la restricción, el masaj, la luz retornante y lo que es la comunicación entre lo que es el deseo que está corregido y la fuerza superior, es decir, con la fuente de la luz. Y por lo tanto, así es como tenemos que ver estas cosas, que no nos parezca que de repente estamos estudiando festividades populares y que hay que estudiarlas debido a que ha caído ahora una fiesta y que es algo con lo cual tenemos que cumplirlo. No, para nada, sino que nosotros lo que hacemos es, como siempre, cumplir con lo que es nuestro método, que es acercarnos al Creador. Nada más que en lo que esta festividad es especial, es una cuestión que es conveniente estudiarlo. ¿Por qué? Porque de todas formas están las raíces y las ramas, y en nuestro mundo están las ramas de lo que son las raíces espirituales, y por eso vale la pena estudiar, a pesar de que no sea una obligación, pero vale la pena sí estudiar en el tiempo en que ilumina una luz circundante particular, y que en un tiempo en el cual está la festividad de Sukkot material, entonces es conveniente también estudiar lo que son las raíces espirituales sobre ese mismo tema. Entonces es que leímos hasta lo que es la cita número 5. No, pasamos ahora, le dicen, a la lectura de la cita número 5 de Rabash. Rav, lo que hacemos es leer fragmentos y tenemos también que acostumbrarnos a esas mismas palabras. Puede ser de que las palabras sean nuevas, de que son palabras que no las usamos diariamente, pero es algo que vale la pena. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a repetir, que de las raíces superiores descienden a nuestro mundo todo tipo de estados, situaciones, que esas situaciones lo que hacen es
constituir lo que son en este mundo, lo que son las festividades y demás, todo tipo de cosas que hacemos en este mundo. Pasamos a la cita número 5. La cuestión del shach es la sombra, a lo que se llama la fe por encima de la razón, que está en oposición a la razón, que la razón viene por medio de lo que es los desperdicios de la uva, es decir, por un lado, por medio de la razón, de acuerdo a que los ojos corporales ve, existe un lugar para lo que son los desperdicios de el trigo y la uva. Y entonces uno hace una sombra y se sienta debajo suyo, es decir, que es un lugar para sentarse con todas aquellas cosas que son bajas y las peores de todas, y cumple por medio de lo que es el desperdicio el mandamiento de la Sukkah. Y lo principal es que tiene alegría con este mandamiento, porque la fe por encima de la razón se denomina la alegría del mandamiento. En consecuencia, todas las dificultades e interrogantes que existen en la realidad del mundo son corregidas con la Sukkah, porque sin ellas era imposible hacer el shach, el techo de la Sukkah. Raf, es decir, estamos en una realidad que es nuestro deseo de recibir, que nos describe lo que es todo este mundo, y necesitamos, para ver lo que es la realidad verdadera, elevarnos a lo alto, estar por encima de lo que nuestro deseo de recibir nos representa, y para hacerlo necesitamos hacer lo que es un shach, es decir, que tenemos que elevar la importancia de las cosas que no tienen en lo que es la visión corporal, en la visión que es supuestamente sana, ninguna importancia, como la fe, el otorgamiento, la conexión, la unión, el amor, todo tipo de cosas y discernimientos que nadie los valora, porque escuchamos cada vez que se está hablando de eso, en especial personas que son las más sucias de todas, que están en relación con lo que es el gobierno, la guita, la plata, que les encanta hablar sobre ese tipo de relaciones preciosas. Y nosotros entendemos que todo es para confundir a las demás y gobernar sobre todos. Entonces, por eso es que tenemos que entender qué es Sukkot, que es la inversión, que justamente después que la persona dice de que yo entro en un nuevo año, en lo que es una nueva etapa, y entonces toda cosa que anteriormente era basura, que era una tontería, que era algo que rechazaba, es decir, que lo rechazaba por parte de lo que es mi deseo de recibir egoísta, que justamente esas mismas cosas ahora las voy a recolectar, las voy a juntar y las voy a elevar, las voy a poner por encima de mi cabeza. No pueden estar a la altura de la cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna lógica ni razón, sino que tienen que estar por encima de la razón, en contra de mi propia lógica. Es que las tengo que elevar y tengo que valorarlas de que están por encima de todo lo que tengo en este mundo, es decir, la conexión, el amor, el otorgamiento, todo lo que tiene que ver con lo que es la corrección del Kli, todo se vuelve para mí más importante que todo. Si la persona empieza a pensar de esta manera, es una señal de que está construyendo la Sukkah y que la está consagrando, que bajo su sombra se sienta y disfruta, porque justamente de esta forma es que llega a lo que son los huéspedes, es decir, a que en cada uno de los días se eleva a sí mismo
a un acercamiento al Creador, que los 7 días son en relación a las 7 sefirot que se presentan y se revelan en lo que es el Kli que está corregido. Y por eso es lo que estamos estudiando, y eso es lo que nos dice, que la cuestión de la Sukkah, del Shach, es la sombra de la fe, que se llama lo que es la fe por encima de la razón, que lo que era anteriormente importante en la razón, ahora no es importante, y lo que antes no era importante en la razón, que es el otorgamiento, el amor, la conexión, la unión, ahora sí es importante. Es decir, que es lo contrario de la razón, que la razón era considerado eso como un desperdicio de lo que es la uva y el trigo. Es decir, que por parte de la razón, de acuerdo a que los ojos corporales ven, no hay un lugar para los desperdicios de las uvas y el trigo. Son todas cosas que todos desperdician. Que hablan sobre eso o no hablan, o quien habla sobre eso, o quien habla supuestamente o seguramente que es un mentiroso. Porque no puede ser que la persona se preocupe por la conexión, el amor, el acercamiento, el otorgamiento, que no puede ser que eso sea importante para él y para que eso viva. Y por lo tanto, seguimos con la lectura, y por lo tanto, por sí misma es una sombra, es decir, de todas estas cosas que no son importantes, que justamente el hombre quiere esconderse, quiere esconder lo que es su ego, su deseo de recibir bajo esta sombra, quiere elevarlos en lo que son su importancia. Y él se sienta bajo suyo. Es decir, que hace para sí mismo un lugar para sentarse con todas aquellas cosas que eran bajas y las peores y todas, de acuerdo a lo que es nuestra propia mente, que es egoísta, ¿cierto? Y que cumple por medio de lo que son los desperdicios el mandamiento de la Sukkah. Es decir, que se sienta por debajo de las cosas que no son importantes o que no eran importantes para él, y sentarse es lo que se llama katnut, pequeñez. Y lo principal es que tiene alegría de este mandamiento, que ha llegado a la situación en la cual entiende que de acuerdo a lo que es la mente, eso no tiene ningún tipo de lógica, pero de acuerdo al objetivo que tiene, entiende que eso es lo que tiene que haber. ¿Por qué? Porque la fe por encima de la razón se llama la alegría del mandamiento. En consecuencia, todas las dificultades e interrogantes que existen en la realidad del mundo son corregidas con la Sukkah. Es decir, que sin ellas era imposible hacer lo que es el Shach, el Masaj. Raf, continúa, pregunta. ¿Cuál es la inversión que tenemos que hacer en lo que es el sentarnos en la Sukkah? De que ahora estamos sentados. ¿Qué es lo que simboliza? Vamos a pasar por esto rápidamente. Vamos. Pasamos a la ronda. Eso quiere decir que tenemos que trabajar por encima de la razón, que tenemos que tratar de hacer todo lo que sea posible por los amigos, estar preocupados por ellos y no por uno mismo, y eso nos lleva a la situación que es la correcta, de que es hacer algo para darle satisfacción al Creador. Sí, tenemos que ocultar nuestro ego y el deseo de recibir. Yo lo que pienso es que tenemos que usarlo y construir por encima suyo. Tenemos que tomar la decisión que nosotros somos como Malhut de las 9 sefirot superiores, y tenemos que entender lo que los amigos transfieren con lo que son sus cualidades y hacer correcciones. Todo lo que depende de las correcciones, de lo que es esta inversión, es que yo recolecto todos los deseos egoístas que tengo y utilizo los mandamientos para elevarme por encima de suyos. Utilizo lo que es el Shach, el techo de la Sukkah, para poner todo por debajo de la sombra, para que pueda estar por encima de ello, por encima de la razón y con alegría. Es el reconocimiento del mal y el deseo de querer salir de nosotros mismos.
es realmente poner los amigos por encima de mí mismo, anularme completamente para solo estar en el pensamiento de amar prójimo como a ti mismo. O sea, es poner mi ego, todos mis pensamientos, todo mi ser debajo del azúcar. Es estar bajo esa sombra del azúcar en pequeñez, sabiendo que nuestro trabajo es siempre por encima de la razón. It symbolizes that we come with our desires, with Simboliza de que nosotros estamos por encima de nuestros deseos egoístas para construir un masaj. This transition happens Y esa inversión ocurre after Rosh Hashanah and Yom Kippur. cuando después de Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos tras muchísimas clarificaciones donde ahora podemos dividir las cosas en lo que es la razón y por encima de la razón y en bueno y malo. Sí, tenemos que trabajar por encima de la razón, es nuestro deber y tenemos que construir un nuevo nivel de existencia. Renovar nuestra vida, hacer un nuevo tipo de conexión. Hasta donde es interesante que inclusive todas las cosas que son parte de nuestro camino, todo se convierte en basura y que uno entiende de que es algo que es lo correcto, de que todos en el grupo, en la decena, nos ayudamos los unos a los otros a ver estas cosas en una forma nueva. El tiempo ayuda. Sí, descubrimos esto a partir de un trabajo muy intenso en el entorno en el cual tenemos que ver que la importancia del amigo es como la del creador. Sí, nosotros elevamos la importancia. Rav. El mandamiento de la Sukkah es una situación, o la situación que se llama Sukkah, convierte lo que es nuestra conciencia en nuestra vida. Repetimos, ¿hasta dónde es que Sukkot nos representa que lo que es esa revolución o esa inversión por la cual pasamos, que es lo que esta festividad simboliza? ¿Hasta dónde es que damos vuelta a nuestra vida o necesitamos dar vuelta? O esperemos que lo demos vuelta a nuestra vida en lo que es lo contrario. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de revolución o inversión es lo que acá tenemos que hacer? ¿Y en qué es que está? ¿En qué tipo de discernimientos es que se encuentra? ¿En qué es que damos vuelta a las cosas en lo que es nuestra vida? Las cosas que antes eran importantes y no importantes. Y las cosas que eran importantes las pasamos a que no sean importantes. ¿En qué es que, en otras palabras, en qué es lo que la espiritualidad es lo contrario de la materialidad? ¿Cómo nosotros nos elevamos de lo que es la percepción material a lo que es la percepción espiritual? ¿Cómo es que concentramos todos nuestros sentidos y todos nuestros pensamientos, todo lo que es nuestro cerebro y nuestro corazón en lo que es la percepción espiritual? Que nosotros estamos en el mundo espiritual pero no lo sentimos. ¿Cómo es que tenemos que dar vuelta, invertir lo que es nuestro cerebro y nuestro corazón de forma tal de que empecemos a ver el mundo verdadero, el mundo espiritual, en cambio de el mundo falso e imaginario que es el mundo material? Vamos adelante. ¿Cuál es esa revolución y por medio de qué es que lo conseguimos? ¿Cómo es que lo llevamos a cabo? Vamos adelante. Pasamos a la ronda. Es la ayuda que nos brinda el entorno. O sea, lo que antes no nos era importante y luego de que entramos bajo lo que es la cobertura,
revelamos lo que es más importante para nuestro cambio, que es el entorno. Yo creo que es la conciencia, dice el próximo amigo, en relación a los discernimientos que tengo en relación a los amigos, que eso es lo más importante de todo, y después de eso tenemos eso y que somos conscientes de eso, entonces podemos pedir para ver eso en una forma que sea correcta. Sí, los amigos se convierten en lo más importante, que eso simboliza de verdad lo que es el ascenso de Malhuta Binah, que es que cambiamos de lo que es la recepción a estar anhelando todo el tiempo el otorgamiento. Sí, el anhelo permanente por el otorgamiento, de estar siempre con los amigos, y entonces todo tiene luz hasadim y luz retornante, y todo lo que nosotros hacemos es construir el masaj, el shaj, y también lo que es, o sea, la restricción, es decir, que yo no utilizo lo que son los deseos egoístas que tengo, y lo que nosotros hacemos es construir este parzuf conjuntamente. Sí, yo lo que pienso es que simboliza lo que es la transformación de lo que es nuestro anhelo, nuestra aspiración, de que nosotros no queremos vivir más dentro del egoísmo. Nosotros queremos sentir algo por completo nuevo y diferente. Queremos ir por el camino correcto para llegar a una descripción diferente del mundo y trabajar de una forma por completo diferente. Sí, es realmente ver todo mi entorno como el creador, no hay más que él, y a partir de ahí trabajar con los amigos, solo ver los amigos como lo más grande y ponerme debajo de ellos y solo estar para ellos. Ese tránsito del amor hacia uno mismo al amor hacia los demás, de la preocupación por uno a la preocupación por los demás. The Creator created everything, so el Creador lo creó todo, y por lo tanto, si elevamos el rezo correcto por medio de la decena, vamos a poder cambiar la naturaleza egoísta que tenemos al mundo verdadero espiritual. La situación de Sukkot lo que simboliza es el cambio en los valores, a valores que son nuevos, que en cambio de estar preocupado por mí mismo, y la razón por la cual hemos actuado en todos los años, finalmente, de repente, la luz que viene, que antes era algo que era insoportable, se pasa a ser la forma en la cual actuamos dentro de la decena y dentro del grupo. Yo lo que pienso es que todo depende de la intención de por qué hacemos lo que hacemos, de forma tal que tenemos deseos que son diferentes, y por eso es que lo que queremos hacer ahora es usarlos en una forma correcta, o sea que es algo que depende de lo que es la intención, y a lo mejor lo que hay que hacer es cambiarla, como es que el Creador da. Nosotros lo mismo por medio de la decena, por medio del grupo, tenemos que tratar de ser como el Creador. This we see on ourselves how it works, how it changes. Lo vemos sobre nosotros mismos, cómo es que funciona, cómo es que nos transforma, cómo es que lo cambia todo. Por ejemplo, ayer a la tarde yo sabía que hoy yo y Domas íbamos a tener que hablar por lo menos 4 veces. Y a lo mejor pareciera ser que podía ser mucho,
pero esta vez presté atención a cada uno de los amigos, que ahora es como una carencia permanente que todo el tiempo se está renovando, que todos estamos buscando, usándolo todo como basura para poder construir algo que sea diferente, algo nuevo por completo, una actitud y postura por completo diferente en relación a lo que es nuestra responsabilidad, y que estamos alegrías actuando en cada momento. Es como un punto que no tiene retorno, que es como en Purim, que como se sabe, que también en Lag BaOmer, que acá es suficiente para que esté la cualidad del otorgamiento por encima de la recepción y listo, que no se tiene que pasar por todo el proceso. Pero es un resultado del deseo de querer hacerlo todo por los amigos. A lo mejor después de ese punto uno empieza a preocuparse por los amigos. O sea, al parecer es un punto de inversión, o sea, algo que te cambia la vida. Raf, vemos en nuestra vida, en lo que es al ocuparnos de nuestros hijos, que cuanto el chico es más chico, él nos puede dar un placer que es mayor. No un pedazo de carne que no entiende nada y entonces todo el placer está en nosotros, pero cuando ya hay una reacción por su parte, cuando hay algo, o sea, que él empieza a reaccionar, y entonces cuando todavía es chico tenemos de él un placer que es mayor, y cuanto es que va creciendo, entonces lo que es el placer que nosotros tenemos va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. ¿Y cómo es que podemos transferir esto a lo que son nuestras relaciones con el Creador? O sea, que cuánto es que todavía nosotros somos pequeños, cómo es que le damos a Él la mayor de las satisfacciones. Adelante, por favor. Que de verdad así es como es. Pero si es que somos conscientes de eso, entonces de verdad ya no es un pedazo de carne como un bebé que tiene un Dios, sino que ya es un chico que es chiquito, que un bebé que tiene algunos meses, que ya hay en él reacciones, que nos sonríe, que algo hace. Entonces, ¿cómo es que nosotros, por medio de ese tipo de acciones, cómo es que provocamos la mayor de las satisfacciones en el Creador? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. No estoy seguro cómo es que funciona, pero lo que está claro es que existe una sola corriente entre la luz y el Kli. Si nos fundimos, si nosotros nos sentimos más grandes que el otro, no puede haber ningún tipo de otorgamiento desde lo alto. Yo me puedo describir a mí mismo que Él nos está mirando, que nosotros tenemos la decisión consciente de estar en la Sukkah, como nos despertamos, como si fuera que nos despertamos de un sueño, como dice Baal Sulam, que entendemos y peleamos por lo que es el cambio de lo que es la oscuridad de la luz, y que tratamos de entender verdaderamente cómo funciona, de que tratamos de rezar, tratamos de entrar en contacto con Él, que es algo que es importante para nosotros, y eso es lo que puede describir la gran alegría que le da a Él. Sí, la acción de alegrar al Creador es que nos anulamos al máximo, digamos, que la pequeñez o la adhesión a el útero, cuando la persona se adhiere a sí misma a lo que es el útero, entonces nosotros hacemos que todo lo que el Creador creó para nosotros y lo recibimos todos en ese nivel, y por eso estar en Katnut, eso le da la máxima alegría al Creador.
Yo pienso que como nuestros chicos o las personas jóvenes que están a nuestro alrededor, inclusive la relación que tuvieron nuestros padres para con nosotros, que cuando nos dan una tarea nosotros tratamos de realizarla y ellos nos miran a nosotros y nosotros tratamos de hacerlo y a lo mejor fracasamos 1000 veces, pero disculpen. Lo mismo pasa acá, cuando nosotros tratamos de realizar ciertas acciones con la esperanza de que al fin y al cabo podamos llegar a hacer eso. Sí, al final se trata de los esfuerzos que estamos haciendo para conectarnos, para unirnos. Todo este esfuerzo que ponemos, toda esta intención que ponemos hacia los amigos, creo que es lo que la place al Creador. Todas las acciones que hacemos, siempre que estamos intentando mantener la intención, el otorgar, el preocuparnos por el amigo, le damos contento al Creador. Él nos va educando y disfruta de nuestros esfuerzos, de ese anhelo que tenemos por crecer, por hacernos semejante a Él. Y como nos dice Raf, igual que pasa en la vida real, a medida que vamos creciendo, vamos teniendo responsabilidades, se nos va exigiendo, y por eso es que nosotros tenemos que estar siempre en ese anhelo y en ese deseo de parecernos a Él y dar los pasos que Rab nos va marcando. A small baby or a little kid doesn't have these. Como un bebé que es chiquito o como un niño no tiene todavía ese ego que está desarrollado. Y cuanto es que nos vemos a nosotros como más despreciables, así nos encontramos en una mayor equivalencia de forma con el Creador. El chico se siente por completo dependiente de los padres. Raf, cuánto es que darle placer al Creador depende de nuestra intención. Si yo pienso en eso o no pienso en eso, o pienso un poco o más o menos, ¿acaso el placer que yo le doy, que le provoco al Creador, cuando es que me conecto, cuando convierto lo que es los desperdicios en algo que es sagrado, entonces, ¿hasta dónde es que mi intención y mi pensamiento de que yo le quiero dar a Él satisfacción es más importante que la acción? Adelante. I think that the intention Pasamos a la ronda. Yo lo que pienso es que la intención it's action. Because then you're trying to es la acción misma. Por eso, keep right intention. mantener la intención correcta y entonces así se hace lo que es la acción. Es de verdad un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque las acciones en lo que son nuestro camino de verdad siempre fueron un ámbito como defendido. O sea que inclusive si haces una acción sin una intención correcta en el grupo, eso te ayuda a avanzar si estás dentro del grupo. Pero sí, lo que nos damos cuenta, y es a partir de lo que Raf dice, para que tratemos de estar en esa conexión interior, que es lo que tratamos de clarificar más y más. Work and what role are they playing? ¿Qué función es la que cumplen todas estas cosas interiores? Eso suena como si fuera como un juego peligroso, porque toda la intención tiene que estar acompañada por acciones. Porque al fin y al cabo uno tiene que cambiar el corazón, y para eso cualquier intención es buena. Sí, en un principio nosotros no prestamos atención a lo que son nuestras intenciones, pero después de eso,
después de que tratamos de estar concentrados en las intenciones desde el momento de que tenemos la intención de otorgar, vemos cuáles son las acciones que se pueden hacer. Sí, mi pregunta es como si fuera, ¿qué es lo que es más importante, estar en la clase o pensar en los amigos en la clase? Y como ya se dijo anteriormente, yo tengo que estar en la clase, porque de no ser así, ¿cómo te lo vas a permitir y vas a poder pensar en los amigos? O sea, por eso yo lo que pienso es que es la acción la que conduce al fin y al cabo a la intención. Sí, yo lo que pienso es que si podríamos hablar jerárquicamente, entonces las acciones tienen que apoyar a las intenciones. La única acción es la acción del Creador, permitir al Creador que pueda trabajar y demandar del Creador que le dé a los amigos la fuerza, nada más que en relación a los amigos, o sea, que los amigos le puedan dar satisfacción al Creador. Sí, nosotros llegamos a la conexión con el Creador únicamente por medio de la equivalencia de forma. Y si no tenemos la intención correcta en lo que son nuestras acciones, entonces no realizamos nuestra parte en lo que es el acuerdo y por lo tanto no puede haber adhesión entre los dos. Raf, ¿cuál es la diferencia? Si es que yo estoy en lo que es la intención correcta en relación al Creador y si estoy en lo que es la intención correcta en relación a lo que es el amigo, en relación a la decena. ¿Acaso existe una diferencia entre ambas? ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo es que actúa? ¿Qué diferencia hay entre en que nos dirijamos a nosotros mismos correctamente en relación al Creador y en relación a la sociedad? Adelante, por favor. Repetimos cuál es la intención correcta, la diferencia. Realmente la decena es el Creador, es la imagen que el Creador se apoderará de mí para alcanzarlo. Y tengo que tratarla como con la intención correcta, como del Creador fuese. La intención es siempre la de hacer todo aquello que hagamos con un anhelo de glorificar al Creador, de ser semejantes a Él. ¿Cómo puede ser que nos vayamos a dirigir a la sociedad si no es con esa intención de hacerlo todo para darle contento y otorgar? El Creador está detrás de los amigos. Por lo tanto, en términos generales es exactamente lo mismo, nada más es que se lo puede revelar únicamente por medio de los amigos, por medio de la decena. Ahí es donde tenemos que estar dirigidos y que todo el tiempo tenemos que apoyar y elevar la meta de la corrección y que el Creador se revela. Yo me acuerdo la primera vez que me enseñaron a apuntar con la escopeta. Tenés las 12 miras y tenés que apuntar y sin que tengas la mira puesta en lo que es el objetivo, entonces no pasamos a la lectura. El asunto del shaj, que se llama sombra, se hace justamente con los desperdicios de la uva y el trigo. Y esto es lo que decimos en el rezo que se hace dentro de la suká y para cubrirlo de la lluvia. Es decir, que la fe nos salva de todas las cosas que son dañinas, porque las cosas que son dañinas son los pensamientos que son extraños, y la fe se construye justamente por medio de los desperdicios, y únicamente de esta manera es que nos cubre
Y de no ser así, la persona va con lo que es la corriente del mundo. Repetimos, el asunto del shaj, que se denomina la sombra, se hace por medio de los desperdicios de la uva y el trigo. Y esto es justamente lo que decimos en el rezo que se hace dentro de la sukkah, y cubrirlo de lo que es la corriente y la lluvia. Es decir, que la fe es la que salva al hombre de todas las cosas dañinas, porque las cosas que son dañinas, su asunto son los pensamientos que son extraños y las ideas que son extrañas, y la fe se construye justamente por medio de los desperdicios, y solamente de esta manera es que uno puede estar cubierto de lo que es la corriente y la lluvia, y de no ser así, la persona va con lo que es la corriente del mundo. Raf, mi pregunta: ¿cuál es la diferencia que hay entre el método de la sabiduría de la Kabbalah, de hacer nuestra vida que sea buena, que esté segura, y con lo que es el método por el cual todo el mundo va? ¿Cuál es la diferencia en lo que son los métodos de cómo hacer una vida que sea buena? ¿Todos quieren una vida que sea buena? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método con el cual todo el mundo va y el método que la sabiduría de la Kabbalah presenta? Pasamos a la ronda. La Kabbalah, o sea, los cabalistas han preparado un método que nos permite elevarnos por encima de nuestro ego. Nos conectamos, nos unimos y rezamos para que podamos recibir fuerzas para elevarnos. Y por eso yo lo que pienso es que es algo muy singular, muy especial, y que Rabash ha escrito artículos que nos explican cómo tenemos que hacer eso paso tras paso. Sí, uno escucha con la cabeza todas estas cosas y está claro que todo es lo contrario. Y como principio, es una gran ayuda para todos el método de lo que es la Kabbalah, y básicamente uno puede cambiar nada, es algo que es muy simple, pero al mismo tiempo uno lo tiene que cambiar todo. La diferencia principal está en lo que es el amor al amigo, porque desde el momento que uno trata, o sea, en todos los otros métodos hay todo tipo de cosas sin la fuerza superior que no te pueden cambiar. Justamente yo pensé que en el mundo uno tiene que ir y desafiar a todos, tiene que pensar en diferentes de tipos de deseos, cómo enriquecerse, y en la Kabbalah es algo diferente. ¿Por qué? Porque uno empieza a preocuparse por cosas que no son importantes. Que uno trata de cambiar la naturaleza que uno tiene. En el mundo tratan de determinar las cosas con leyes que piensan que son buenas para todos, o sea, leyes materiales que tenemos que trabajar de acuerdo a lo que la gente cree que son buenas, y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer las cosas es de acuerdo a la conexión. La sabiduría de la Kabbalah es de verdad, nos permite elevarnos nuevamente a lo que es nuestra raíz, a lo que es la raíz del hombre. Y ese es nuestro destino, de que seamos como el Creador.
Yeah, the belief systems they believe directly Sí, in him, and they say, okay, yeah, that's the easy way. Just relate to the Creator. We don't believe. creer directamente en Él. Borei, come and see. Y nosotros no creemos en nada. Nosotros decimos el Creador es ven y ve, Bore, And in a very practical way, que en una forma práctica our consciousness to the revelation of the Creator through the friends. nosotros tenemos que pasar a la revelación por medio de los amigos. Yo lo que pienso es en una forma muy simple que tratamos de construir algo de lo que es el otorgamiento. En cambio, las naciones del mundo, o sea, todo el resto, lo que quieren es ir por lo que es su naturaleza egoísta, o sea, construir la sociedad y la ciencia todo a partir de lo que es su estrato egoísta. No tienen ningún objetivo de ir por fuera de sí mismo. O otros grupos quieren construir algún tipo de utopía para tener una buena vida y no pueden elevarse a un nivel diferente. Y nosotros tratamos de sentirnos los unos a los otros, tratamos de construir una conexión fuerte entre nosotros, una conexión que sea verdadera, para que no nos sintamos más estando separados. Y por medio de esto lo que hacemos es cambiarlo todo. Y en cambio las naciones del mundo no cambian nada. Sí, realmente en este mundo cada uno piensa en su carencia, únicamente en su carencia, llenar su carencia. En cambio nosotros queremos sentir la carencia del amigo, queremos llenar su carencia del amigo. No pensamos en nuestra carencia, nuestra carencia no existe, solo existe la carencia del amigo. La diferencia es el creador. En la Kabbalah nosotros lo que hacemos es seguir lo que nos marcan los cabalistas para poder adquirir esa nueva naturaleza que nos permita hacernos semejantes al hacedor del mundo, al otorgamiento, al amor, reconocerlo a él en todo. Y el resto del mundo simplemente está en un sueño. In both situations there is this ego. En las dos situaciones existe el ego. En este mundo lo usamos para nuestro propio placer, y en la sabiduría de la Kabbalah nos lo define que es algo que viene del deseo de recibir. Rabash, pasamos a la lectura. Y cubrirlo de la corriente y de la lluvia. La cuestión de la lluvia es algo que vitaliza la tierra, porque las gentes que pertenecen a lo inerte no se nutren sino de la razón, y únicamente la razón es lo que les da vida. Y en el lugar al cual la razón no lo puede alcanzar, estas personas no son capaces de sostenerse, y esa razón deja a estas personas como siendo inertes. Raf, un momento. Lee hasta acá otra vez, repetir la lectura. Repetimos la lectura: y cubrirlo de la corriente y de la lluvia. La cuestión de la lluvia es algo que le da vida a la tierra, porque la gente que es inerte no se nutren sino de la razón, y solo la razón es lo que le da vida. Y en el lugar en el cual la razón no puede llegar, no son capaces de sostenerse. Raf, hasta acá. ¿Dónde es que sentimos ese mismo límite? ¿Hasta dónde es que nosotros somos capaces de estar trabajando con la razón y hasta dónde es que por encima de la razón no podemos trabajar? Vamos a describirnos muy bien este mismo límite. That barrier is Pasamos a la ronda. in action. Esta misma barrera está en lo que son las acciones. Even for society, Aunque hiciste ya muchas cosas por la sociedad, y aunque a mí me parece que yo hago difusión y un montón de otras cosas, pero
que sea con la intención verdadera por algún otro, con eso está, me faltan fuerza por completo y eso está por completo por encima de lo que es mi razón. It depends Eso depende on the group. It depends. depende del grupo. Justify my friends. Si es que yo puedo justificar a mis amigos o no. Y eso depende de es que si yo puedo ir por encima de la razón o si yo estoy inmerso dentro de lo que es mi razón, estoy dentro de mi cerebro, estoy dentro de mi ego. Y entonces, esa es la diferencia. Ahí donde está la diferencia. O sea, yo tengo que estar más inmerso en el grupo, en la sociedad, para poder recibir fuerza, para justificar los amigos y para poder ir por encima de la razón. Yes, we all who are participating. Sí, todos, o sea, todo aquel quien participa en estos talleres y todo el clima mundial, todos sentimos lo que es esa misma línea, ese límite. Very important thing is to Pero lo que yo pienso que algo que es muy importante individually for each for everyone o sea, el impulso egoísta. together. O sea, no ir de acuerdo al impulso egoísta, sino hacer las cosas juntos. O sea que nosotros trabajamos sobre ese mismo límite y entonces podemos empujarlo hacia adelante. You know what I mean. No sé cómo formular lo que estoy diciendo, pero es cierto que ustedes entienden. Pasamos al próximo envío. La naturaleza nos da un muy buen ejemplo de los padres que aman a sus hijos y que hacen todo. Se levantan al medio de la noche, hacen todo lo que los chicos quieran. Y esos son de verdad relaciones ideales. Y acá en lo que es la decena, nosotros tenemos que crear todo tipo de marcos y reglas de comportamiento y esto y lo otro. Raf, yo una vez fui un chico. ¿Ustedes me creen? ¿No? También yo una vez fui un chico. Y yo lo que me acuerdo es que mis padres me dijeron, por ejemplo, a los 5 años, me dijeron, vos tenés que hacer esto y lo otro, esto es muy bueno, esto para vos es... Para mí eso estaba por encima de mi razón. No lo podía aceptar, no lo podía hacer. Por encima de la razón. No podía hacer nada. Creerle a ellos que es algo que es bueno, que es mejor, cuando yo no veo la ganancia que hay, no podía. Digamos que eso fue a la edad de 5 años. Crecí hasta llegar a los 8 años, o hasta los 10, digamos, y empecé a distinguir de que sí, yo necesito hacer eso, de que eso es para mi bien. ¿Eso quiere decir que me elevé por encima de la razón? ¿Sí o no? Respóndanme. No. No, ¿por qué no? Porque es mi razón la que creció y entonces yo entendí que lo que ellos me habían dicho, eso sí, lo entendí con la mente. O sea, que no se exige para nada estar por encima de mi razón en lo que es a los 8 o 10 años. En cambio, a los 5 sí era así. ¿Y cuál es la diferencia cuando es que nosotros nos elevamos así, de esta manera, que durante los años vamos entendiendo de que sí vale la pena hacer cosas de que antes no pensábamos que eran convenientes, que estaban por encima de lo que es nuestra razón y que ahora sí pensamos que esas cosas son de acuerdo a nuestra razón? ¿Cuál es la diferencia que hay entre eso y lo que nosotros tenemos que hacer en lo que es la SUKA? O sea, con lo que la SUKA simboliza. También antes era algo que era un desperdicio, que eran cosas que no eran importantes. Mis padres me dijeron, pero no era algo que yo podía cumplir ni hacer, y que si yo lo hubiera cumplido, eso hubiera estado por encima de lo que es mi razón. ¿Y cuál es la diferencia entonces que hay entre eso y lo que nosotros hacemos, que se llama mandamiento? Okay. No idea. Pasamos a la ronda. No tengo ni idea. Pero, o sea, tiene que haber un tipo de transformación. Raf, hablan sobre ese mismo límite. Es algo que es muy importante. Acá queremos clarificar qué es lo que es exactamente la espiritualidad, qué es lo que es exactamente estar por encima de la razón.
Well, Eso es el departamento de construcción que nos quieren mostrar que están trabajando, no prestar atención a los ruidos. Vamos, sigamos adelante. I think above reason. Pasamos a la ronda. Yo lo que pienso es que por encima de la razón, en lo que es nuestro caso, es que la sociedad, la importancia que la sociedad me da, o sea, en relación a lo que ellos quieren conseguir, y que yo por completo me apego a eso, o sea, es algo que no lo puedo sentir ni ver, pero voy detrás de la sociedad, voy detrás de la decena, voy detrás de los sabios, voy detrás de Raf, y no tengo una sensación en relación a eso. No tengo una descripción de lo que eso es, no tengo ningún tipo de imaginación sobre eso. Lo que hago simplemente es ir detrás, apegarme. Cuanto más crecemos, más entendemos mejor de que todos son cálculos egoístas, que qué es lo que puedo conseguir con eso. Pero en la Sukkah entendemos que tenemos que trabajar en contra de los deseos corporales y que tenemos un objetivo que está muy claro, muy claro, que es posible utilizar lo que son los desperdicios para construir algo juntos. Y lo que yo pienso es que eso simboliza también el tema de lo que es el rezo, de que si nosotros no lo podemos hacer juntos como sociedad, lo que hacemos es pedirle al Creador que nos ayude. Yeah, the waste is not really thrown away, but used correctly by putting it in the shadow. Sí, los desperdicios no son tirados, sino que hay una utilización correcta de ellos para que se conviertan en lo que es la sombra, que es el techo del azúcar. Lo que nosotros hacemos es trabajar en contra de nuestra naturaleza en forma tal, es decir, que nosotros lo que hacemos es elegir a los sabios y las cosas que ellos dicen, y elegimos ir con fe, a pesar de que sean cosas que no veamos. Raf, ¿cuál es la diferencia? Si yo escuchar a mis padres, si cuando yo los escuché a los 5 años, lo que yo tengo que hacer a pesar de que yo no quería para nada. Ustedes me creen que así es como era. Ellos me decían que yo tenía que aprender música. Es algo que hasta el día de hoy, ¿qué tipo de castigo? ¿Qué tipo de tormento? Ahí había un patio que era enorme, había un montón de chicos jugando, tenían una pelota, ping pong, todo tipo de cosas. Y yo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir con esa carpeta enorme de lo que son las notas musicales, llevándola a lo que es la escuela de música, y todos estaban ahí haciendo la vida jugando. Es peor que estar sentado en la cárcel, de verdad así. Hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Es algo que no se los puedo perdonar. Y entonces, si yo hubiera aceptado lo que ellos decían como algo que es necesario y que es importante y que es bueno, a pesar de que yo no lo quiera, pero que yo me pudiera sobreponer, ¿por qué? Porque estoy adherido a lo que ellos dicen. ¿Y cuál es la diferencia entre que yo lo estoy escuchando, que lo escucho de ellos, y entre que yo escucho lo que son las órdenes del Creador? ¿Acaso existe una diferencia? Una cosa está por encima de la razón y la otra está también por encima de la razón. Vamos, adelante. I'm not sure there is a difference. Pasamos a la ronda. But if it is, it's a subtle one. I think so many times muchas veces no vemos el lugar verdadero al cual nos están dirigiendo. O sea, está claro que este trabajo está en contra de nuestra naturaleza, está en contra de lo que es nuestra razón, y es algo que es muy difícil, este camino, y hay tantísimas personas que abandonan, y por eso tenemos que hacer lo mejor posible para poder anularnos ante el entorno. Sí, todo es grandeza. Realmente, en función de la grandeza del amigo,
seré capaz de trabajar por el amigo, por el creador. Si no tengo esta grandeza, me costará mucho más. Por esto el Rabash nos enseña la importancia de la grandeza de los amigos, de anular frente a ellos y de seguir los pasos que nos marca con los amigos. Llevamos un camino en el que todo será aclarado en la razón, pero en este camino tenemos que ir detrás de los sabios, tener fe en el rap y no una fe común, sino la fe como anteponer siempre el amor a lo que vemos, el cubrir las transgresiones con amor, el saber que hay una realidad superior que aunque no la veamos, la anhelamos y estamos dispuestos a hacer aquello que los sabios nos dicen. The comments of the parents I can feel. This is something which is close to me. Yo puedo sentir las órdenes de mis padres, algo que es cercano a mí, pero las órdenes que me llegan del Creador, para eso tenemos que construir un sentido por medio del cual realmente podamos sentir al Creador. Y es algo que está por fuera de mí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a eso sino por medio únicamente de lo que es la fe por encima de la razón. Yo lo que pienso es que la diferencia está en lo que es ir por encima de la razón. O sea, porque a los padres uno los escucha y no adquiere una naturaleza superior. O sea, en cambio de un deseo de recibir, uno pasa a otro deseo de recibir. Y entonces el esfuerzo tiene que ser por encima de la razón, pero la recompensa que uno consigue está todavía dentro de lo que es el deseo de recibir. Y en cambio cuando se trabaja para lo que es el Creador, acá donde no hay ningún tipo de coacción, entonces nosotros tenemos que anhelar, pedir eso, y entonces le podemos provocar a que el Creador haga eso para nosotros. Porque nosotros no podemos hacer por nosotros mismos ese mismo cambio. E inclusive ni siquiera tener el pedido mismo. Y la recompensa, Raf, hace 2 o 3 semanas tuve un encuentro con una persona mayor, ¿cómo es que se llama? Adish, que es una persona que tiene muchísimo éxito para conectar sociedades, todo tipo de organizaciones, compañías. Una persona que tiene muchísimo éxito, de verdad, que todos los envidian. También en nuestros grupos, que ven cómo él realmente tiene éxito, lo ponen a él siempre como un ejemplo. ¿Y por qué es que él puede tener éxito y nosotros en cambio no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de él y qué es lo que no tenemos que aprender? ¿O acaso es que tenemos algo que aprender? Eso tiene que ver justamente con lo que ahora he preguntado sobre lo que es cuál es la relación entre la dificultad que yo tengo que escuchar a mis padres cuando es que tengo que estudiar algo y cuál es la dificultad que tengo cuando tengo que escucharle al Creador de que él me dice que tengo que hacer algo. Él tiene éxito, gana una fortuna, es un millonario y entran todas las sociedades, compañías y les dice ellos cómo tienen que conectarse, la gente se conecta, todos se vuelven buenos los unos con los otros y nosotros, entre nosotros ni siquiera podemos hacer eso, ¿Cuál es la diferencia? Vamos, adelante. Because it is against our ego. Pasamos a la ronda que está dentro de nuestro ego y nuestra función es aprender cómo es que cada vez tenemos que elevarnos por encima de la razón y en circunstancias diferentes vamos detrás de lo que es nuestro propio ego, pero si uno de verdad quiere revelar la fuerza del otorgamiento, la fuerza del Creador,
Entonces necesitamos rezar, necesitamos estar por encima de nuestra naturaleza. Sí, en este mundo vemos que las personas que hablan sobre el amor, que hablan sobre lo que es la importancia de una actitud correcta para con el prójimo, de hecho, muchas cosas como si fueran placenteras que todos hemos escuchado, pero la verdad es, como ya se ha dicho, eso no puede sostenerse y no puede sostenerse por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos de lo que es elevarse por encima de la razón es algo obligatorio. De que la cuestión es que es mucho más complejo. Sí, el enfoque central tiene que estar en verificar de que tu vida está todo perfecto, y en cambio acá vos tratás de ser como el Creador. Es como si fuera tomar las riendas con tus manos y de verdad ser una persona adulta. No solamente... O sea, vos lo que tenés que hacer es aumentar tu deseo de querer otorgar. Yo lo que creo es que al parecer la percepción es diferente. ¿Por qué? Porque mis padres, si me dicen algo, y entonces es algo que yo lo acepto en una forma que es más placentera. Y en cambio, si alguien que no son mis padres me dice algo, entonces yo tengo que empeñarme más, tengo que tener una mayor intención, tengo que tenerle fe, tengo que ir por encima de la razón para aceptar a esta persona. Rav, si es así, entonces ¿cuál es la diferencia que hay entre la religión y la Kabbalah? Que en la Kabbalah es un problema porque 1000 entran al aula y uno sale a la luz. ¿Y cuál es la diferencia? Por la religión todos se sean atraídos de la Kabbalah, se caen nuevamente a la religión. Es malo en la vida, van a la religión, y en cambio la Kabbalah no vienen. ¿Cuál es la diferencia que hay? De estar en la religión o de estar en la Kabbalah. Vamos, adelante. Pasamos a la ronda. ¿Qué es lo que yo tengo en cambio de lo que él tiene? Esa es la diferencia. En la religión, nosotros nos quedamos en nuestra propia naturaleza, y en cambio en la Kabbalah nos elevamos por encima suyo. En la religión, vos te tranquilizás a vos mismo. Y también, digamos, si vos tenés que hacer esto y lo otro, de acuerdo a lo que sos la ley, entonces vas a llegar al jardín del Edén. Y en cambio, la Kabbalah tenés que llegar al jardín del Edén que esté acá. Y ahí es donde está la diferencia. O sea, de acuerdo a lo que es el creador y demás, vos no le crees a nadie. O sea, vos tenés que construir eso en lo que es el grupo. Vos crecés por medio de interrogarte. Vos sos quien construís al creador. El creador no es que está ahí. Sí, por eso es algo que es distinto. Yo lo que pienso es que también tiene que ver con la verdad, de qué es lo que es la verdad y de querer experimentarla. Si uno va a la religión, entonces te podés describir todo tipo de leyendas y demás para calmarte a vos mismo psicológicamente. Pero vos podés elegir, cada uno puede elegir. Y la religión, en la Kabbalah, todo está en la verdad. Inclusive aunque el proceso sea difícil y es algo complejo y hay tantas cosas que hay que experimentar y al fin y al cabo hay cosas dolorosas en lo que es nuestro proceso de desarrollo, pero al fin y al cabo es la verdad y es la verdad que queremos revelar. La religión al fin y al cabo es dentro de la razón. En la Kabbalah trabajamos con la fe por encima de la razón. Intentamos llenar las carencias de los amigos, no las nuestras, y es un trabajo constante y no hay lugar para duda, para
para parar, es un constante movimiento. Bueno, la religión no es más que otro complemento del ego. Desde la religión se pretende que el Creador, Dios, cambie y haga aquello que yo deseo. Y en la Kabbalah, obviamente, somos nosotros los que queremos asemejarnos a Él, cambiar nosotros, nuestra naturaleza. In religion, people, En la religión, la gente the creator, like in se describe en el Creador and como una nube. wisdom of Kabbalah. Y en la sabiduría de la Kabbalah, So, in the wisdom of Kabbalah, we also have egoistic desires, but eso es un deseo egoísta. Y en la sabiduría de la cabalista, en el deseo, and Bala Sulam, how to use nosotros tratamos de acuerdo a los escritos de Rabash Bal Sulam, vemos cómo tratar de utilizar nuestro ego y cambiar nuestra naturaleza. En lo que es la religión, está el apoyo de la religión, está el apoyo de la razón. Y como si fuera que en la Kabbalah uno se siente a sí mismo como que tiene que estar apoyado más en lo que es el rezo. Uno está más en dudas y en preguntas y en clarificaciones profundas e interiores. Y todo el mundo se amplía ante vos. Y vos empezás a hacerte semejante al Creador. O sea, no estás en la naturaleza, sino por encima de la naturaleza. Y para eso tenemos que construir una conexión estrecha entre nosotros para que podamos atraer la luz. De hecho, en la Kabbalah tratamos de conectarnos por encima de nuestra naturaleza, y lo que revelamos es que no tenemos la fuerza, no tenemos nada, y que estamos impotentes y nos sentimos vacíos. Y esa es una materia con la cual tenemos que trabajar, es la materia verdadera. Give a birth with searching. La 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 la. נמצאים מנעולים חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב, כל הזמן מפרידים, כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב. מדרגה מדרגה מחזיקים, מתגברים ודורשים את הכוח לחזור, ופתאום מנעולים נעשים לפתחים, והחושך הופך לו לאור. מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה, ביחד מעלים תפילת רבים, כולנו באותה כוונה. לילה לילה מעל
לדעת הולכים בייחוד על לבבות עד שמעלה השיער כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה ועוד מאמץ בחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים נפתחים ויזרמו נחלי אמונה מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה לי 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 ¿Ustedes quieren seguir o continuar con preguntas? ¿Quién está a favor de continuar? ¿Y quién está a favor de pasar a preguntas y respuestas? Continuamos entonces. Pero por el momento, anoten las preguntas, Anoten preguntas. Junten las preguntas. Nosotros estamos en... Volvemos al extracto número 7 de Sukkot. Leemos de nuevo el extracto número 7, carta 36. El torrente refugio la corriente del torrente. El torrente es algo que sostiene la tierra, ya que las personas que todavía están alimentadas solo por la razón, y solo la razón la sostiene. Donde la razón no les toca, y en el lugar en que la razón no llega, no pueden mantenerse en el camino. Y esa razón pone las personas en el estado de inerte. Pero aquel que desea ser un vegetativo no debe aceptar esta razón como algo para apoyarse, ya que este torrente no es adecuado para quien desea caminar por el camino de la verdad. Y si la persona falla y no recibe apoyo de esta razón, inmediatamente sufrirá un descenso y una caída al fondo del infierno. Sin embargo, el que todavía puede mantenerse en el estado de inerte y no sufrir caídas, por eso siempre buscan la razón para que apoye su trabajo. Para no fallar en esta razón que se llama el torrente, hay un poder en el techo, en la paja mencionada anteriormente, como decimos, para refugiarse de la corriente y del torrente. Rav, esta es la diferencia de que se alimentan o que anhelamos la carencia hacia el Creador, y esto nos hace vivir, nos revive, que nosotros anhelamos seguir tras Él o hacia Él. Anhelamos llegar a Él. Y ese es mi placer, que yo soy atraído hacia Él, que yo quiero estar cerca de ti.
o que yo quiero recibir, hasta que no sea a mi favor. Y esto es aceptado en el Kli. Cuanto que yo recibo se llama Kista de Hayuta, el que me hace revivir a mí solo hasta que entiendo que debo elevarse por encima de esto. Esta es la diferencia entre las personas que viven de la lluvia, Geshem, lo material, o que quieren cubrirse con el torrente y la corriente. Cómo nosotros nos mantenemos, cuidamos de nosotros mismos en grupos, en el grupo general mundial. Nosotros debemos comenzar a pensar de esta forma global, general, sobre nosotros, cómo nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, no gozar de la lluvia, Geshem, sino que precisamente cubrirnos con esto. Por favor. Taller. Rav. Anoten las preguntas todo el tiempo. Nosotros con eso después desarrollaremos otras cosas. Por favor, anoten sus preguntas. I think that every time we need to check. Taller, cada vez que debemos revisar las intenciones. To work on it. Trabajar con eso. Otro amigo. The requirements for us las exigencias hacia nosotros aumentan cada día. Ayer hablamos con los amigos para comprender exactamente que somos un pueblo de sacerdotes. Y entonces nos convertimos en un pueblo santo, sagrado. Todo depende de esas cosas sublimes como la intención. ¿Cómo nosotros completamente nos dedicamos al otorgamiento completo? Otro amigo. Es como mayores y menores, como los niños juegan con juegos. Y no creo que es un problema. Este es el camino. Simplemente debemos crecer y revisar que nos quedamos en el camino. Porque cuando crecemos vemos lo que sucede hacia adelante con relación a los niños que pueden equivocarse en su percepción de la realidad. Y así lo hacemos los unos con los otros. ¿Se puede repetir la pregunta? Dice otro amigo. How not to... Okay, I was thinking maybe in the direction that... Pensaba a lo mejor que en esa dirección que debemos todo el tiempo estar, derretirnos en nuestro entorno, pero no es seguro que nosotros estamos no es eso seguro cuando estamos en el mundo. Todo el tiempo estamos en esa lluvia, en ese Geshem, en lo material. Nos olvidamos de eso. Y así a lo mejor un entorno más potente, más fuerte, algo que nos ayude a mantenernos en esa sociedad. Otro amigo. Sí, por seguro. Es decir, cuando yo voy a pasear a algún lugar en Rusia, en Turquía, o estoy aquí como una semana, es una diferencia inmensa, pero no siempre es posible hacerlo. Pero cuando yo puedo, debo revisar de antemano que yo planeo todos estos eventos, que puedo estar en ellos, en lo máximo, todos los eventos que pasan en el grupo. Y me parece, como el Rav siempre dice, todo el tiempo estar dedicado al entorno. Y por supuesto que tenemos compromisos corporales en el trabajo, en todos lados. Otro amigo.
Como dicen los amigos, solo el entorno nos ayudará. Solo el entorno nos apoya. Rav, cuando hablamos sobre ese muchacho que ama de forma platónica a la chica, ¿todos comprenden o hay aquellos que no? ¿Quién comprende? ¿Quién entiende? ¿Y quién no entiende? No entienden. Expliquen, por favor, en un minuto, sobre aquellos que no entienden, qué rodea este meollo, qué significa que un niño ama a una niña. De pronto la ve a ella y se siente atraído a ella, pero no que y tiene placer con eso de que piensa en ella, todo el tiempo piensa en ella. Expliquen esto a los amigos que no entienden. Aquellos amigos que levantaron las manos, que no entienden este asunto, este tema. Wow. All eyes really are on me. Todos los ojos están sobre mí. It's something that controls our senses. Es algo que controla nuestros sentidos, es algo que llena nuestro cerebro, no está dentro de nuestra cabeza, absorbe, nos chupa la razón, confunde nuestro raciocinio. Es como un deseo inmenso que nosotros gozamos tanto solo del pensamiento en eso. Eso nos da un placer inmenso. Es un ejemplo maravilloso también de esa relación social, pero es algo que nos saca, como nos emborracha, nos saca de los pensamientos e ilusiones. Rav, gozo con eso, como ustedes de pronto están como revividos, como si fueran un niño, y así como si lo sintiera. La pregunta ahora es, ¿sí? En nuestros tiempos ya un chico de 10 años hoy en día es un mayor, ya así podemos decirlo. Digamos 13 o 14, sí. Tienen la posibilidad de un niño y una niña de acercarse físicamente el uno al otro, es decir, realizar en forma material la atracción entre ellos. ¿Cómo ellos pueden cuidar para que ese grado de relación, ese amor aplatónico continúe, se quede? Aquí yo no veo entusiasmo. No, es importante. De aquí seguiremos a nuestro asunto, está claro, ¿no? No piensen sobre la familia ahora, no, eso nos confundirá ahora, sino que así, sobre ese ejemplo que está así como alejado de nosotros, cómo ellos deben cuidar esa relación anterior para que no desaparezca, no se desvanezca, para que esté por encima de todo y conjuntamente con eso que se acercan físicamente el uno al otro. Es el fundamento de la vida. A través de eso nosotros tomaremos un ejemplo para lo espiritual. Por favor. Tiene que esconderse uno del otro. Hay que anhelar. Intentar verse lo mismo y dejar toda la imaginación, todo el deseo. Dejar todas las ilusiones, todas las ganas para estar en contacto. Exacto, para que ese amor aplatónico continúe. We have all time we have to look and to hunt for todo el tiempo debemos buscar y tratar de encontrar qué es lo que podemos hacer para permitirle al amigo sentir que yo me preocupo por él. Y nosotros debemos desarrollar esa sensación en las decenas.
que sea una segunda naturaleza para nosotros. Con eso podremos llegar a ese punto, a ese estado. Otro amigo, me parece que cuando hay una cercanía física es lo único que puede sostener eso vivo, es el cortejo. El cortejo alienta el uno al otro, nos hace acercar y todavía tenemos que mantener una distancia para mantener todo vivo, todo... Pero elevamos las ganas por el cortejo. Otro amigo, hay que cuidar la distancia porque si te acercas demasiado, todas esas sensaciones desaparecen. Por eso eso depende de la intención. Debemos cuidar la distancia para no recibir para nosotros mismos, no recibir, sino que recibir con una forma distinta, con intención. Otro amigo, sí, tuve un amor platónico cuando era niño, Rav. Cuando hay una contradicción que yo comencé a ver, a mirar a la chica, entonces yo me sentía atraído y me parecía hermosa, que cuando ahora yo quiero acercarme a ella, cerca de esa conexión material, debo elevar mi relación de lo que tenía a un grado todavía más elevado entonces, ¿sí? Es decir, como no apreciar, ¿cómo se dice? No pensar sobre la hermosura que me atrae, sino pensar en mi inclinación, mi aspiración hacia ella, como hablamos sobre el Creador. Comenzar a gozar de la carencia, ¿sí? De eso de que yo la quiero, sí, la anhelo, la quiero. Ustedes me entienden, ¿no? Entonces, ¿cómo yo debo, si es así, cambiar mi relación? Puede ser que es mejor que yo la vea, que ella no está ahora tan linda como me parecía antes. A lo mejor no mirarla siquiera, no mirarla exteriormente, no ver lo que hay exteriormente. El reino de los cielos se compra sin precio, con los ojos cerrados. ¿Cómo yo arreglo la relación hacia ella para poder cuidar mi emoción, mi amor, que solo se desarrolle a pesar de todas las otras formas que suceden cuando nosotros nos vamos acercando? Es parecido a algo que como llegamos de Katnut, otorgar con el fin de otorgar, o recibir con el fin de otorgar, a un grado más elevado. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Hablen los unos con los otros y van a encontrar entre ustedes una respuesta. Uno dice algo y el otro también dice otra cosa y de pronto las cosas se van esclareciendo. Se van aclarando. Yes, very interesting because Sí, muy interesante, porque el ejemplo se siente muy cerca, muy cercano. Aunque es cerca de imaginarlo, pero es difícil de realizarlo. Y por eso, o que la meta debe ser más elevada, más importante. Otro amigo, me parece que es como el Rabash lo dijo, porque nosotros lo simplificamos, eso más elevado, más bajo hacia un amigo, pero como con un niño, si sos un padre a veces tiene ganas de hacerlo, pero
Hay que esforzarse por el amigo, entonces cuanto más grandes son ellos, vos creces con ellos. Otro amigo. Me parece que aquí eso depende de la preparación, porque usted sabe, en un sistema de relaciones hay ascensos, hay descensos, y vos esperás eso, pero también sabés que como resultado de estos ascensos y descensos vos vas madurando. Otro amigo. Sí. Esta es mi tercera mujer, la verdad es que no sé cómo responder, pero me parece que todo es un asunto de cuánto nos esforzamos en eso por la persona, por el otro, es lo que nos da la importancia, nos muestra la importancia. Otro amigo, ¿cómo cuidar el amor en la vida y solo que aumente, que crezca? No sé la verdad. Sí, no es con relación a la hermosura lo que hace un juego aquí, sino que la atracción no se refiere a la atracción corporal, sino que algo más allá de eso, sino que como servir a esa mujer, esa chica, y darle ese placer por encima de lo que yo siento. Otro amigo, sí, Kos tomó las palabras de mi boca, porque no es pensando en mi placer, sino cómo darle a ella. Otro amigo. Su importancia a mis ojos. Hay que elevar su importancia ante mí, ante mis ojos. Siempre es buscar el punto, tratar de verla como la más grande, como en el amigo. Siempre debemos buscar verlo como grande, justificarlo, como si tuviera un defecto, tratar de convertir eso, que el amigo es el más grande que hay. Eso me ayuda a estar anulado hacia el Creador y siempre tratar de estar en esa búsqueda tras esa grandeza que hay en el amigo. Otro amigo, ¿cómo desarrollar? Me parece que nosotros debemos ver eso a través de los ojos de los padres, de nuestros padres, cuando miran al hijo. E incluso si el niño hace errores en el camino, ellos todavía lo quieren porque confían. El niño es parte de ellos, su hijo es parte de ellos, y así se acercan a él, y así sienten ese amor por él. Otro amigo, me parece que es muy importante recibir esa impresión de las relaciones, esa impresión de que vos tratás de acercarte, por ejemplo, a una chica, y vos soñás sobre eso y vos recibís placer de eso. Entonces, en ese caso, en el grupo, cuando tratamos de llegar a la meta, es muy importante recibir esa impresión de nuestras actividades, de lo que tratamos de hacer, de alcanzar, de ayudar el uno al otro. Rav, me es importante sentir lo que yo siento hacia ella, o me es importante sentir lo que ella siente hacia mí, o me es importante sentir la conexión, la relación entre estas dos cosas conjuntamente, estas dos sensaciones conjuntamente. Por supuesto que nosotros no podemos arreglarnos con estas relaciones si nosotros no las elevamos a un grado como la persona con el Creador. Es lo que está escrito, que el hombre y la mujer, la divinidad está entre ellos. ¿Cómo hacemos eso? Yo debo recibir una reacción de cómo me tratan a mí, cuidar de eso, a esa reacción, o que no me importa la reacción, yo transmito mi relación así de forma unidireccional en una dirección y no importa lo que yo veo de vuelta. O que nosotros debemos conectar estas relaciones, y eso para nosotros es el tesoro del Kli y lo que hay en él. Por favor, la luz que hay en él. Por favor, adelante, debatan esto.
In my case, I was driving. En mi caso, yo estaba viajando en bicicleta al lugar donde ella vivía y recé por eso, para ella, que todo se arregle y sin esperar ninguna reacción o ninguna remuneración de ella. Por supuesto que era algo egoísta, pero en nuestro caso me parece que rezar por los amigos y preocuparnos por la corrección, toda la corrección. También la peor respuesta no debe aceptarse en nosotros como una forma incorrecta, sino que al contrario. Otro amigo, sí. Puedo enfocarme en la intención del deseo, pero todo debe ser de ti hacia él, hacia el amigo, y de pronto vemos que vos mismo no haces todo lo que se necesita, pero debemos enfocarnos en las relaciones, otro amigo. No entendí precisamente los 2 puntos, ¿alguien me lo puede explicar? How do I show, let's say, my feelings towards her? How she shows. Como yo siento mis relaciones y sus emociones hacia mí, yo hacia ella y las mías hacia ella. Es importante sentir la relación entre estos dos sentimientos. Sí, yo me imagino, dice otro amigo. Es como, al parecer, no es solo en una dirección, sino que yo debo ir, va en una dirección, va en otra dirección, pero yo pienso que eso va en las 2 direcciones. Una vez yo debo mostrar mis emociones y otras veces yo debo sentir lo que ella siente. Y de esta forma parece tratar de mezclar esas 2 reacciones, tratar de conectarlas a una. Sí, al parecer probablemente en esa relación, en esa interacción, en la conexión entre nosotros, es una interacción, esa es la conexión entre nosotros. Sin el creador no tiene un propósito, eso es una interacción. Si la conectamos al creador, se puede utilizar eso de una forma para crecer conjuntamente. Sí, otro amigo. Esa es la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, es recibir de forma correcta para poder otorgar. Entonces vos allí ya estás allí para ella de forma absoluta y podés recibir correctamente de ella para ser capaz de otorgarle y de recibir de nuevo. Eso nos deja a los 2 en un estado de felicidad, de contento. Otro amigo, me parece que es importante sentir que estos 2 elementos existan, sentir cómo el trabajo, cómo lo que hacemos entonces avanza y conjuntamente con eso no esperar ninguna remuneración que vuelva a mí a través por ese trabajo. Lo único que es importante son las relaciones entre los 2. Porque ella misma no es importante, lo importante es la relación que creamos. El movimiento de ella hacia mí y de mí hacia ella es el fuego que mantiene estas relaciones vivas y hace que crezcan, que aumenten. Well, first is the feeling. Primero que nada, es una sensación, lo que yo capto. אם אתה מקשיב, את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים.
וזה גדל בלב משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב, קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית, עוד מאותם ימי בראשית, קוראים לזה אהבה אמיתית, קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית, עוד מאותם ימי בראשית, קוראים לזה אהבה אמיתית. לה לה Rav, ustedes me parecen más jóvenes que de otras personas, así. Ustedes eran viejos, ahora son un poco más jóvenes. 8, extracto número 8 del Rabash número 2, carta 36. Sukkah es la sombra de la fe. Y con respecto al din, juicio, su sombra debe ser más grande que su sol. También se debe a que el sol implica saber, la sabiduría, y la luna implica fe. Levaná es luna. Es como dijeron nuestros sabios. Israel cuenta por la luna y las naciones del mundo cuentan por el sol. Es decir, cada vez que vemos el sol y que es más que la sombra, debemos cubrirlo más, para que su sombra sea más que la del sol. Y si uno es recompensado y no agrega sombra por sí solo, hay misericordia de él desde arriba y el sol está cubierto para él. Pero luego una persona se enoja porque entiende lo contrario. Según su razón, si tiene el estado de sol, desea tener más sol. Pero mis pensamientos no son tus pensamientos y se le da más sombra. Y si una persona supera la sombra, se le da el sol, jamás, y luego debe agregar sombra. Si no agrega, se le da sombra desde arriba, y así sucesivamente, hasta que sea recompensado con eterna adhesión. Rav, esto se llama un baile, un cortejo. Sí, que el creador juega con la persona. Una vez le da más, una vez le da menos, y mira cómo la persona reacciona. Y la persona debe cuidar todo el tiempo que su pantalla masaj cubra todos los conocimientos, que siempre esté con la intención de otorgar. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora nosotros pasaremos a unas cuantas preguntas y luego hablaremos sobre el Congreso. Tenemos tiempo todavía. Preguntas. Sí, vamos a empezar desde allí. Sí. ¿Quién lee las preguntas de allí atrás? Ustedes todavía las están preparando. Bueno, entonces, por favor, adelante. Comiencen ustedes. Sus preguntas. Pregunta. Estamos hablando sobre sombra y sol. Estamos hablando sobre sombra y sol. Ahora lo que leímos, cómo ampliar el estado de sombra aunque anhelamos recibir mucho sol. Rav, solo con la oración, con la plegaria. Si yo comprendo que yo necesito ahora sombra para cuidarme, para cubrirme a mí mismo del conocimiento, de algo que viene de lo alto, o de mi deseo de recibir que se despierta desde abajo. ¿Lo oyen? De los dos. Sí, yo necesito la sombra, tzel. Entonces yo rezo
No tengo alternativa. Solo el creador puede traerme la pantalla. Masaj. ¿Está claro esto? Claro, buen, lindo. Pasa el micrófono. Pregunta. ¿Qué significa si agrega por sí mismo la sombra? ¿Qué significa que él debe agregar por sí mismo la sombra? Rav no utiliza la razón ahora que se le tiene, que ahora se le ha dado una necesidad. Se disminuye a sí mismo. Es preferible agregar sobre el conocimiento una pantalla con el fin de otorgar, pero si no, entonces lo disminuye. Todo el tiempo juega de esa forma que haya entre él y el creador siempre haya una relación como ese niño que anhela, que goza de la carencia. ¿Quién más? Sí. Pregunta. El Rabash dice que debemos aceptar los amigos por encima de la razón y verlos en la balanza de mérito. Y por otro lado debemos aceptarlos por encima de la razón. ¿Cómo eso se asienta el uno con el otro? Rab, los acepto a ellos en la razón, es algo muy grande, ¿sí? Y cuanto que yo no soy capaz, entonces los recibo, los acepto por encima de la razón, que yo no soy capaz, según mis vasijas, de valorarlos, pero porque el Creador me los trae como amigos, yo debo aceptarlos como santos, como el Creador mismo. Pregunta, para que lo comprenda, yo debo verlos en la balanza de méritos, entonces aquí es aceptarlos dentro de la razón, desarrollar una razón. Sí, pregunta, y lo que yo no puedo, por encima de la razón, dice Rav, pero tienen ojos pero no ven. Entonces vos tenés ojos con los cuales ves y hay una parte que vos no ves, vos los aceptás a ellos como algo perfecto. Sí, ¿quién más? Sí, Shlomo, pregunta. Usted ha nombrado la pantalla, que el Creador nos da una pantalla. El Creador nos da una pantalla para el Kli. Rav, por supuesto que la pantalla llega de lo alto, pero según la exigencia del inferior, todo llega desde lo alto, solo que que el Creador lo envía o que esto se hace anterior porque el inferior lo pide. Pregunta, ¿nosotros no formamos una pantalla, Rav? Sí, eso significa que yo formo una pantalla, que yo pido, pero de mí mismo no hay ninguna acción, no puede haber para nada ninguna acción en la persona fuera de la revelación de la carencia hacia el Creador. Eso soy capaz de hacerlo, solamente eso, solo eso. La fuerza de resistencia, de alejamiento, vestimenta, todo viene de lo alto. Pero si esto llega de mi petición, entonces significa que yo lo he hecho. Pregunta, en las etapas anteriores, cuando está el punto en el corazón, nosotros restringimos el deseo egoísta. ¿Restricción no es pantalla? Rav, no. Pantalla significa que yo cubro algo para poder estar por encima de eso. Restricción no es pantalla. Restricción significa que yo no trabajo de forma práctica con mi deseo de recibir. Otra pregunta, Vlad. ¿Cómo es posible cuidar y aumentar la carencia cuando hay una oportunidad para acercarnos físicamente a lo que usted dijo? Rav, necesito antes adquirir, sí podemos decir, adquirir una fuerza, la fuerza de la pantalla, que lo que yo voy a recibir de ella, de la pantalla o de ella, yo lo recibo eso con el fin de otorgar. Pregunta, ¿cómo se puede recibir esa pantalla? Rav, una plegaria. ¿Qué ustedes preguntan como no sé qué? ¿Tenés alguien a quien pedir? Si dirigite a él, si sabes cómo dirigirte a él, vas a recibir. Y con lo que recibís podrás trabajar. Sin eso no. No hay ningún problema. Todo nuestro problema es dirigirnos al Creador. ¿Está bien? ¿No hay más preguntas? Sí, pregunta.
Si nosotros en cada clase matinal estamos en la Sukkah, no importa lo que hay en este mundo, sino que lo que nos importa a nosotros, Rab. Sí, si ustedes forman la importancia de ese residuo, de todas las cosas de este mundo, entonces ustedes van formando una Sukkah, van armando una Sukkah. Si las cosas materiales son menos importantes de las cosas espirituales, si la recepción es menos importante que el otorgamiento, entonces vos estás en una Sukkah. ¿Está bien? Sí, pregunta. Rav, a lo mejor gracias a estos días que estamos en la Sukkah, las cosas simples que nosotros decimos, pantalla, restricciones, luz retornante, la luz que reforma, ¿puede explicarlos estos en simples palabras? Palabras simples. Rav, restricción significa que restringimos el deseo de recibir para utilizarlo por falta de capacidad de utilizarlo de forma correcta. Pantalla, si yo ya puedo utilizar el deseo de recibir que he restringido anteriormente y puedo trabajar con él no para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás, y entonces relativamente hacia eso desarrollo luz retornante. Luz retornante puede ser como la luz de Hasadim solamente, o como la luz de Jochma, o vestimenta para la luz de Jochma. Pregunta, es decir, esa combinación pantalla, restricción, luz retornante, la dirección es dual, porque no puedo restringir, no utilizarlo. Entonces si puedo, es una cierta, como una plegaria que sea una pantalla, porque todo viene de lo alto, y entonces es como una charla, no es solo un monólogo, ¿no? Rav, por el momento sí, está bien. Otra pregunta. Estaba escrito antes que el Shach cubre el cerebro. Entonces, si cubre el cerebro, ¿por qué estamos sentados en la Sukkah, en la cabaña? Porque cubre la razón. Entonces, si estamos sentados en la Sukkah, en la cabaña, por debajo del techo. No hay la última parte de la pregunta, perdón. Rava, hacemos las acciones por encima de la razón. Eso significa que yo cubro mi razón, que yo trabajo por encima de la razón, que precisamente porque yo cubro la razón y no trabajo con él, trabajo con la fe, entonces estoy por encima de la razón, en una vasija que no es limitada. Pregunta, ¿el techo cubre la razón? Rav, si miras la Sukkah puede ser que tenés algún problema. Vos pasá a discernimiento, vas a ver que es así. Rav, bueno, ahora nosotros tenemos todavía una hora. ¿Hay algo más que de la segunda parte? Pregunta, el anhelo constante para darle a la chica es el amor eterno dentro del grupo todo el tiempo. Si nosotros recibimos del Creador y le damos la posibilidad de entregarnos a nosotros, darnos a nosotros, ¿con eso nos semejamos a Él? Repetirlo a la pregunta. Sí, dale. El anhelo constante para entrega a esa chica. ¿Es amor eterno? Es amor eterno, Rav. Si así continúa, entonces es eterno, y si no, no. Pero por el momento, de verdad, es una relación ilimitada. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué limitada? Porque no importa, no tiene relación con la relación de él hacia la chica, es decir, no debo descubrir al Creador. Yo lo trato a él así, de esa forma, de mi parte solamente. Yo gozo de mi carencia hacia él, no exijo de vuelta nada.
Eso significa que me es suficiente con poco. No tengo nada y no necesito. No tengo camisa y tampoco la necesito. Pregunta. La segunda parte. Dentro del grupo, si yo recibo del amigo y con eso yo le doy la posibilidad de otorgar, la posibilidad de semejarse al Creador, ¿es así? Rav, si yo dentro del grupo recibo del amigo que él quiere que yo reciba, entonces yo le doy la posibilidad de otorgar. Adelante. No hay más preguntas.